Aquí, entre pilas y pilas de papeles acumulados a lo largo de las décadas por parte del propio Estado, encontramos los papeles correspondientes a una fiscalía que se creó después del golpe de Estado de 1955, luego del derrocamiento de Perón, para investigar al gobierno depuesto si habían habido hechos delictivos a lo largo y ancho de la administración pública. Una de esas comisiones estaba dedicada al Ministerio de Salud, que había sido dirigido por Ramón Carrillo entre 1946 y 1954. Carrillo había renunciado un año antes, sin embargo habían quedado muchos papeles de él en la oficina. En el Archivo General de la Nación encontramos al día de hoy cajas y cajas llenas de papeles, llenas de expedientes judiciales. Y así fue como, a raíz de que estaba investigando, había escuchado hablar de que Carrillo había elaborado una ciencia a la que llamó cibernología. Era una ciencia de la que casi nada se sabía, después de 70 años de haber sido elaborada por Carrillo. Me intrigó fuertemente que era eso de la cibernología, pero no había nada escrito al respecto. También estaba al tanto de que en 1951 se había creado al interior del Ministerio de Salud un departamento de cibernología, es decir, una oficina que se dedicaría a estudiar y a desarrollar programas de gobierno en base a esta ciencia creada por Carrillo llamada cibernología. A la rama teórica, Carrillo la llamó cibernología, pero llama profundamente la atención que a la rama práctica de la cibernología Carrillo lo haya llamado biopolítica. Este fue el nombre que le dio, una palabra que luego, 20 años después, a raíz de la obra de Michel Foucault, se va a volver un vocablo central, ¿no?, en el pensamiento contemporáneo. Carrillo ya utilizaba ese término 20 años antes. Entonces, bueno, en la búsqueda de documentos sobre la cibernología y sobre la biopolítica de Carrillo, empecé a preguntar, empecé a averiguar un poco, surgió una pista, digamos, de que podría llegar a haber algo sobre la cibernología y la biopolítica aquí en el Archivo General de la Nación, hasta que abrí una de estas cajas, la caja número 13, una carátula que dice de la época, con un marcador, papeles sin importancia del señor Carrillo. Uno abre esa carátula, corre esa carátula y de repente aparece este documento extraordinario, intacto, después de 70 años, que es la versión mecanografiada y corregida a mano de la Introducción a la Cibernología y a la Biopolítica. También dentro de la caja hay otro documento fascinante que es un programa para crear un instituto llamado el Instituto de la Alegría, donde uno ahí puede ver quizás qué consecuencias podría llegar a haber tenido la cibernología de haberse llevado a la práctica, esta ciencia de gobierno, esta biopolítica y esta cibernología, ¿no? El Instituto de la Alegría era un instituto que se dedicaría, en caso de crearse, se llegó a hacer, a promover la alegría del pueblo a través de distintos tipos de estrategias de todo tipo, fundamentando, digamos, también esta idea de la alegría del pueblo como algo que contribuye también al engrandecimiento biológico de la población, digamos, ¿no? Cuanto más alegre es un pueblo, más biológicamente fuerte se plantea en el prólogo de este programa. Si uno entiende la biopolítica como aquel proyecto de poder tendiente a aumentar, fortalecer, enriquecer la vida de las poblaciones con el fin de aumentar el rendimiento económico de una nación, la medicina en la época moderna ocupa un lugar central, tiene una función central. Ya no refiere solamente la medicina a la cura individual, sino que se vuelve inherentemente social de algún modo, ¿no? La medicina social ya no es solamente una rama de la medicina, sino el aspecto de mayor peso de la medicina moderna. Su incidencia en las poblaciones, los fenómenos de población, eso es lo que le interesa a la medicina moderna. Eso es la biopolítica. Los fenómenos de natalidad, los fenómenos de salud pública en general, los índices de las enfermedades contagiosas, la expectativa de vida, etc. Todo el vigor general de la población, la alimentación, todas cuestiones que obsesionan a la medicina moderna, que hacen a la salud de la población, que hacen a la salud de una nación, hacen a la productividad, ¿no? Siendo el trabajo humano la fuente de toda riqueza, la medicina moderna no puede sino obsesionarse con la salud pública. Entonces, ese rol clave que tiene la medicina en la época moderna, en todo proyecto de modernización también, lo que puede verse en la historia argentina, en la historia de la medicina en Argentina, dentro de la cual Carrillo sin duda ocupa un lugar central, no solamente como hacedor, sino como teórico también, ¿no? Porque Carrillo tuvo una gran autoconciencia de algún modo, ¿no? Tanto de su propio proyecto como del proyecto de la medicina en general, ¿no? De la relación entre medicina y gobierno en general. Y diría más, no solamente de la relación entre medicina y gobierno, sino de la tarea del gobierno y la tarea del Estado. Hay una entrevista que se le hace a Perón cuando él estaba exiliado en España, donde recuerda, evoca a Ramón Carrillo, que murió en 1956 en el exilio también, murió en Brasil, no pudiendo volver a Argentina, debido a que los militares se lo prohibían, ¿no? Que
era una persona de la que aprendió mucho, quizás la persona de la que más aprendió en su vida, dice Perón de Carrillo. Y también comenta que le gustaba mucho hablar de cibernética. Perón no dice que le gustaba hablar de cibernología. Le gustaba hablar de cibernética. Pero cibernología y cibernética no son la misma cosa. Carrillo afirma varias veces que la cibernología es una anticibernética, que no tiene nada que ver con el desarrollo de las ciencias de la computación, fundamentalmente, sino con el extrapolar las determinadas leyes biológicas al gobierno de la sociedad y a la navegación del Estado, ¿no? De ahí la idea de los ciber. Coincide en la misma época, nacen la cibernética y la cibernología. Carrillo incluso llega a decir que cuando dio con el nombre de cibernología no sabía que en Estados Unidos Norbert Wiener estaba desarrollando la cibernética, que fue un fenómeno, digamos, de nacimiento simultáneo de dos neologismos muy parecidos y que sin embargo ninguno de los dos se conocían entre sí. Una suerte de germinación espontánea de dos ideas muy parecidas en dos lugares del mundo al mismo tiempo.